Egunon, bueno, Alder de Egun es un día importante porque después de 2 años de necesaria prudencia, se volvió a las campas de Foronda. Y con esa vuelta se recupera el ciclo habitual de las noticias respecto a las acusaciones antes, durante y después de los partidos que compiten electoralmente con el PNV a pesar de que haya luego acuerdos institucionales que el PNV ha tenido con prácticamente todos los que cumplen el ser representativos de la sociedad vasca, salvo uno que se posicionó claramente diciendo que un posible acuerdo de gobierno si ganaba Alberto Núñez Feijóo y el Partido Popular las siguientes elecciones generales, pues era incompatible el apoyo de este partido de extrema derecha llamado Vox y el del PNV. Es que el propio Califa de Vox dijo que era repugnante el PNV y que el PP pensara que era más fácil llegar a acuerdos en muchos temas. Como contamos en su día en un vídeo respecto a Feijóo, Vox y PNV, bueno, pues resulta sorprendente para algunos que siga teniendo esta idea, Alberto Núñez Feijóo, que en próximas fechas habrá una reunión presencial entre el presidente actual del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del Euskadi Urbacher, Andoni Ortuzar Aguabaña. Lo cual hace que el delegado de gobierno español en el País Vasco saliera para decir si el PNV no distingue entre Sánchez y Feijóo, Euskadi no pesa tanto entre sus preocupaciones, lo cual es alucinante porque hay que hacer un paso hacia atrás y retratarnos al domingo, al día de la Alderdiguna, de las campas de Foronda, donde el presidente del Euskadi Urachas del PNV, Antonio Artuzar, dice algo lógico y que además se ha repetido un montón de veces y no tenemos que retrotraernos a aquel discurso del Endacari de Aguirre, que todavía no lo era diputado en el Congreso de los Diputados, cuando en la época republicana se acusaba a unos y otros, bueno, pues de que si eran coniventes con, si eran más favorables a, y entonces el diputado Gelchale, José Antonio Aguirre Lecube, dijo aquel discurso famoso de si ser de izquierdas significa, si ser de izquierdas significaba ser preocupado por los trabajadores, el tema de que él había hecho en Chovil, en Chocolates Bilbaínos, el tema de la paga. eh, es curioso porque luego dirán, no, Franco inventó la paga extraordinaria, pues ya se aplicaba en Chovil, por ejemplo. Eh, seguros, tema sanitario, vacaciones, todos los temas que suelen servir para lo que luego será el esquema tradicional del estado de bienestar europeo. Bueno, pues sí, el ser de izquierdas es eso. El PNV es de izquierdas, pero sí, el PNV es el que defiende la familia, entonces se defendía la fe católica como posible marco unificador de una población que mayoritariamente era católica en el País Vasco, si defender la propiedad, la educación, unos valores. Si eso es derechas, pues el PNV también es de derechas. Con lo cual se establecía esa idea de que cogemos lo que consideramos es el marco general para un beneficio de donde nadie se queda atrás, que sería la llamada doctrina Aguirre. Y desde entonces se tiene la idea, sobre todo en la época de la transición y posteriormente, que, como dijo a Julia Guerra, los representantes vascos van allí donde se pueda tomar una decisión que afecte a los vascos. Y a Julia Guerra dijo, aunque fuera a un congreso de bomberos. Hombre, sin irnos tan lejos, pues evidentemente el PNV va al Congreso de los Diputados para tomar decisiones
respecto a lo que allí se pueda decir respecto al País Vasco. Y para eso, uno no se puede poner en el terreno de juego del contrario, es decir, en la idea que dijo Antonio Basagoiti respecto a yo soy el que quita y pone el Endacaris. El PNV nunca ha ido a Madrid para quitar y poner presidentes del gobierno de España. Cosa que otros no pueden decir cuando apoyaron la moción de censura de Felipe González contra Adolfo Suárez en 1980, ¿verdad? Evidentemente, ha pasado mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo. Incluso la moción de censura, aquella del año 87 de Hernández Mancha, que era senador, pero va a tener visibilidad, montó una moción de censura en donde tenía un problema de disolución interna del grupo de la coalición popular y en todo aquello derivó luego en la constitución de Alianza Popular como derivada de luego Partido Popular, el Congreso de Sevilla en 1990. Todos tienen su curiosa historia pintoresca y ahí está la idea del Partido Liberal, porque se desgajó entre el 87 y el 90 un Partido Liberal, por eso luego cuando Rajoy tenía aquel problema, pues se dijo, bueno, si Esperanza Aguirre tiene algún problema, pues que va al Partido Liberal, cosa que podía haber hecho entre el 87 y el 90. Pues bueno, pues tenemos esa idea de que el PNV no va a Madrid a cambiar gobierno, sino a negociar con el gobierno que esté. Y si hay que hacer una investidura, pues sí, hacer una investidura como en abril del año 96 con José María Aznar López y al contrario, pues también en el 30 de diciembre del año 2019, una fecha donde se firma el acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez Pérez Castejón, es decir, una investidura del Partido Popular, otra investidura del Partido Socialista. Con lo cual, la idea es esa. Ya lo han asumido. Teruel existe, Soria, Unión de Pueblo Leonés, Partido Regionalista de Cantabria, con lo cual es un elemento que los elementos territorialmente necesitados de un cierto elemento que simplemente se preocupen de sus votantes, porque aquí nos estamos olvidando de una cosa importante, y es el hecho de que hay unas personas en unas circunscripciones que pudieran votar al PP o al PSOE. Pueden hacerlo. Ahí está la papeleta. Pero no, votan a otras personas que tienen su programa electoral, que tienen sus propuestas, y evidentemente esas propuestas deben ser negociadas si tienen representantes en el órgano correspondiente con esos representantes. Y estos representantes deberán de apoyarse en el programa electoral con el que se presentaron. ¿Para qué? Pues para que se cumpla la promesa que esos representantes de otros partidos, que no son el PP ni el PSOE, a la hora de trasladarlo a la ciudadanía que les ha votado, a sus votantes, decirles, esta ha sido la propuesta, esta ha sido la forma de cumplimiento. Por eso resulta sorprendente que a esta una cosa que era por todos conocida, salga Denis Itxaso, el delegado del gobierno, a decir que si el PNV no distingue entre Sánchez y Feijóo, Euskadi no pesa tanto entre sus preocupaciones. Lo cual es en muchos factores y en muchas capas absolutamente aberrante. En primera, pues por ejemplo, tenemos esa idea de que el delegado del gobierno español con esta declaración está haciendo partidismo. Simplemente debería defender los elementos importantes de su competencia y no hacer partidismo de quién es el responsable de según qué áreas, porque responde lo que dice Denis Itxaso a la marca Podemos, a Izquierda Unida, al Partido Comunista de España, que por cierto le echaron a el señor secretario general del Partido Comunista de España en vigor, que era el secretario de Estado de Agenda 2030, y le han puesto a Lili Restringe, que es la secretaria de organización de Podemos, lo cual es curioso, ¿no? Pintoresco. Pero bueno, también responde a esas declaraciones, a lo que es un gobierno compuesto de varios partidos dentro del propio marco de Unidas Podemos y al Partido Socialista. O solamente es el delegado del gobierno, sección Partido Socialista de Euskadi, el señor Denis Itxaso.
No es de recibo, tampoco, el hecho de que, teniendo, como tiene, el Partido Socialista tiene un acuerdo firmado, como decíamos, el día 30 de diciembre de 2019 entre Pedro Sánchez Pérez Castejón, secretario general del Partido Socialista Obrero Español, y Antonio Ortúzar Arrobarrena, presidente del Euskadi Gruatzar de Eusko Alderdi Jeltzalea, Partido Nacionalista Vasco. Hay que ir a esa literalidad de ese acuerdo. ¿Se ha cumplido ese acuerdo? No, claro que no. Ni siquiera se ha evacuado consultas antes de las decisiones importantes, cosa que estaba, si no recuerdo mal, en el punto primero o en el segundo. Lo importante es que en todo ese decálogo de compromisos firmados por las dos partes, una ha ido cumpliendo escrupulosamente el salvamento de todas las votaciones semana a semana en el Congreso de los Diputados y también en el Senado. Y la otra, a la hora de establecer el compromiso respecto a las políticas del día a día, las leyes para que no sean invasivas con el componente de la competencia según establece el marco jurídico político en el Estado español, establecer el cumplimiento del calendario de transferencias tal y como se aprobó en el Consejo de Ministros después de haber sido defendido en el Parlamento Vasco y aprobadas fichas, plantillas. Por ejemplo, ya está olvidado, parece ser, para el gran público, el que fuera senador Zubía, que fue en el año 93 responsable del informe Zubía para las competencias pendientes en ese año 1993. Luego habría otra actualización, igualmente votada por unanimidad por el Parlamento Vasco, lo cual ciertamente nos lleva a que el elemento competencias no puede establecerse con el hecho de que se diga un día sí, otro día no, otro día tal vez, vuelve a usted mañana y encima se ponga en cuestión dentro del marco general del pacto firmado el 30 de diciembre del 2019 para la investidura de Pedro Sánchez Pérez Castejón el 4 de enero de 2020, pues descolgarse con esta cosa de que si el PNV no distingue entre Sánchez Feijóo, Euskadi no pesa tanto en sus preocupaciones, pues teniendo un compromiso firmado que hay que cumplir, ¿qué peso tiene la palabra dada para Denis Ichazo, para Pedro Sánchez per Castejón? Porque simplemente ha dicho que tienen un compromiso. Sí, el PNV tiene un compromiso firmado el día 30 de diciembre de 2019. Pero eso no significa que estemos casados e inevitablemente tengamos que hacer piña como si esto fuera una trinchera doble a la cara del trifachito. Bueno, ahora ya no está Ciudadanos porque va a desaparecer. Que hay un bloque en el que es las derechas y es Vox con el PP, obligatoriamente mezcladitos. Cosa que no ha sucedido en Madrid o en Andalucía sobre todo porque ha habido mayoría absoluta. Pero sí, con Gallardo de vicepresidente, que le llama imbécil al anterior vicepresidente, el señor Igea, por la participación en Masterchef y decir aquello de el puré, que si le gusta o no. Bueno, que fue bastante insípido. Y ciertamente, muy poco comentario de Vox. Poco patriótico estuvo el señor Gallardo en Masterchef. Pero bueno, otras cosas. Es el hecho cierto de que pareciera que si no eres de este bloque, de la derecha, entonces obligatoriamente tienes que estar en el otro bloque, en el de las izquierdas, con Podemos, con el PSOE y con todos los demás que están medio secuestrados para no permitir que las derechas alcancen al gobierno de España, porque sería horrible. Que viene el lobo, Pedrito y que viene el lobo. Lo cual ciertamente no es ni edificante ni gratificante, porque no se puede gobernar así. No se puede participar en política de esta manera, de o aceptas lo que yo diga, o si no, viene el lobo y nos va a comer a todos. Porque las críticas al grado de cumplimiento de los acuerdos previamente asumidos por el presidente Pedro Sánchez Pérez Castejón
son comunes entre los potenciales aliados en el Congreso de los Diputados, más allá de el hecho, probablemente cierto, de que el PNV ha votado más a favor de los compromisos del gobierno que el propio partido Podemos, lo cual estaría para verlo en la estadística. Que me lo desmienta algún podemita. Pero es que luego hay problemas con Teruel existe, con Compromís y con bastantes más de los representantes, ya sean canarios, gallegos, cántabros, porque incluso el diputado José María Mazón ha tenido que presionar bastante para establecer el tema del AVE por Reynosa, el tema de las infraestructuras. Valdecilla ha habido que hacer mucha presión para elementos que en principio ya estaban incorporados y firmados por el PSOE con el Partido Regionalista de Cantabria. Por eso es interesante no focalizar en hechos solamente en el PNV y en Euskadi, sino en el hecho de que tienen la sensación de que pueden hacer lo que consideren sin hablar con nadie, simplemente con la idea de que nos preocupamos por la gente, todo lo que hacemos lo hacemos por el bien de la gente, y hasta el punto de que luego te encuentras con algún tertuliano diciendo, como la señora Viñals, que creo que es concejal, diciendo que competencias que quiere el PNV para Euskadi, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para hacer qué? Las competencias no son finalistas, las competencias son ley que debe cumplirse. Está reconocido el elemento competencial para el País Vasco y por lo tanto hay que cumplir con algo que ya estaba establecido en 1979. ¿Dónde está el problema con el respecto al País Vasco? Con respecto al País Vasco, el problema estaba en el asunto de la ligación con el concierto económico, donde para el cálculo del cupo hay que establecer una valoración exacta de cuál es el coste que ha generado para el ámbito del Estado eh, esa competencia en general. Y por lo tanto, luego sacar el 6,24 famoso respecto al gasto que supone el detraimiento respecto al cupo y a partir de ahí hacer el acuerdo para la retrocesión de los bienes muebles, las personas que han estado eh, en el marco de ese elemento competencial, porque sería un poco absurdo que habiendo el Estado desarrollado esa competencia y habiendo generado infraestructuras, ya sean en personas o en materiales, estos no sean la base de la ejecución competencial por parte de las instituciones vascas de esa competencia y hubiera que empezar desde cero, cosa que se hubiera podido hacer desde 1980, pero se ha preferido hacer las cosas bien, no solamente para legalmente establecer el paso correctamente, sino también para no generar duplicidades a nivel de las administraciones públicas y evidentemente no generar problemas para la ciudadanía, porque tendría un coste enorme si nos ponemos a hacer duplicidades y además habría incurrido en temas legales, cosa que ya un tal Ramón Jauregui Atondo persiguió con Guardia Civil mediante el establecimiento del canal de TV2, que fue en principio considerado ilegal e ilegítimo, a pesar de que uno no tiene más que ir al Estatuto de Autonomía del País Vasco para establecer la idea de que el ente público que se considere, que se constituya, puede poner todos los canales que considere oportuno, tal y como se establece la lectura sosegada del ámbito del Estatuto de Autonomía. Lo mismo que también cuando la jornada antes del Alder de Guna, Eneko Andueza, secretario general del Partido Socialista de Euskadi, te dice que el Partido Socialista se preocupa del autogobierno todo el año y el PNV solamente un día al año. Bueno, pero ¿qué día será? ¿El Aberre Guna? ¿El Alder de Guna? ¿Qué día? ¿Cuál de los dos? Pues no entiendo. Porque el Partido Socialista no ha llevado a término la concesión graciosa que consideran
es decir, el cumplimiento del Estatuto de Autonomía en su integridad, cosa que fue votada por el pueblo el 25 de octubre de 1979. Por lo tanto, antes de la llegada de Felipe González Márquez en octubre del 82 al periodo electoral, en el que ganó por 202 diputados sobre 350, lo cual evidentemente habría un periodo de 14 años hasta el 1996 de gobiernos socialistas donde pudieron haber hecho muchísimas cosas y no hicieron lo más importante, que es cumplir la ley. La Ley Orgánica 3/1979 del Estatuto de Autonomía del País Vasco. Y además, cuando dejaron el gobierno y llega el señor José María Aznar López, 8 años, pero después, en 2004, hasta el 2011, diciembre, hay un gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, del Partido Socialista, hasta el punto de que el miedo y el temor, bueno, pues no tumbaron la burbuja inmobiliaria, por el temor a lo que podía pasar, y al final le acabó explotándoles en la cara. Y el señor Ramón Jáuregui Atondo, ministro de la presidencia en el año 2011, no tuvo valor para sacar a la momia de Huelgamuros, del Valle de los Caídos. Cosa que estaba a puntito, todo el mundo, salvo el PP, había llegado a un acuerdo general de cómo hacerlo. Tuvo que esperar una década para ejecutar el traslado de la momia a su actual panteón, donde curiosamente está al lado de Rafael Leónidas Trujillo, algunos ministros franquistas, lo cual es curioso porque tener a Rafael Leónidas Trujillo y a Francisco Franco al ladito, mano a mano, solamente puede uno empezar a recordar a Jesús de Galíndez, represaliado por ambos dos, y que en paz descanse, en representante del gobierno vasco en Nueva York ante Estados Unidos y ante Naciones Unidas. En paz descanse nuestro mártir, héroe y patriota. Así pues, retomando el hilo, o continuando con el asunto, tenemos ese asunto de que Pedro Luis Uriarte Santamarina ha hecho un esfuerzo tremendo para explicar el concierto y el cupo, 3.122 páginas en su obra magna, pero parece que a algunos este elemento del cupo respecto a las transferencias, pues les importa un pepino, prefieren no negociar. Cuando son obligados, negocian las actualizaciones del cálculo del cupo. Es que es eso. Después de ese gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, viene el gobierno de Valle resulta de Rajoy y la perdió en diciembre del 2015. Y hubo un par de añitos más de gobierno de Rajoy en minoría, 2016-2018, hasta que entra Pedro Sánchez Pérez Castejón. Pero es eso, las negociaciones siempre son complejas, hay que tener voluntad, ciertamente, lleva su tiempo, pero tanto tiempo. Sobre todo, Denis Ichazu. Ha habido gobiernos socialistas entre 1982 y 1996, 2004 a 2011 y desde 2018. Que habéis tenido este tiempo para hacer muchas más cosas de las que había comprometida con el País Vasco. Hay muchos elementos que han sido firmados en acuerdos de gobierno, sobre todo en el ámbito del País Vasco, con el Partido Socialista de Euskadi, que se supone que está federado o que es parte del Partido Socialista Obrero Español. Por tanto, cuando se establece esa idea de que Euskadi pesa o no pesa tanto en sus preocupaciones, ¿en quién? ¿En las del Partido Socialista Obrero Español? ¿Pesan mucho las circunstancias que deberían de hacerse de normal sin la necesidad de ningún acuerdo ni con el gobierno vasco ni con el grupo vasco en el Congreso, sino simplemente cumpliendo con la ley? Es que es alucinante. Como dijo Eneco Andueza, eso de el PSOE se preocupa por el autogobierno vasco todo el año, el PNV un día al año. ¿Y por qué no cumplen esos 365 días? Parece que en realidad el PSOE nunca se acuerda. 0 días. Cero.
del autogobierno vasco. Nunca. Solo hay que ver lo que ha sucedido y cuándo ha habido algún cambio. Que es cuando ha presionado el grupo vasco en el Congreso. Eso es un elemento importante. Incluso cuando hubo beneficios incorporados en el presupuesto votado en mayo del año 2018 para el gobierno de Mariano Rajoy, hubo que presionar para que el siguiente gobierno de Pedro Sánchez Pérez Castejón, después de la moción de censura, siguiera manteniendo ese compromiso cuando el PP tuvo la rabieta de intentar tirarlo todo atrás en el Senado, dando una situación bastante surrealista. Bueno, igual esta también la tuve que haber dicho en el programa aquel de F98, con Joan Jordi y Jesús. Cosas de la memoria. Pero bueno, ahí está, ciertamente. Y asunto final, está ese. De si el PNV no distingue entre Sánchez y Feijóo, Euskadi no pensa tanto entre sus preocupaciones. La preocupación del PNV precisamente es Euskadi, única y exclusivamente. No le preocupa si en España votan mayoritariamente a Sánchez, a Feijóo o a lo que sea. Porque eso es un asunto de los españoles, saber quién preside el gobierno de España según lo que voten en las circunscripciones españolas, muy españolas y mucho españolas. Pero a los vascos lo que nos preocupa es que no nos metan goles por la escuadra. Porque a veces uno puede pensar que, claro, como los vascos, que estamos en Francia también, bueno, pues ¿qué es más importante? Mélenchon, donde el Partido Socialista se bajó las bragas para introducirse en la coalición legislativa de Mélenchon, porque si no habrían desaparecido como desapareció Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, en la presidencial, que obtuvo sobre un 1% del voto. El Partido Socialista de Francia, que tuvo presidentes como Hollande, Mitterrand, ese Partido Socialista, hundido en la miseria, lamiéndole las bragas a Melechón. ¿Qué combinan los vascos en Francia? Mélenchon, Hollande, en el pasado, Ségolène Royal, que se frustró también, Macron o Le Pen. Porque igual se puede entender que el Partido Socialista prefiera un candidato que no sea suyo y que sea filo comunista, filo putinista, como es Jean-Luc Mélenchon, lo mismo de putinista y putinejo que Marine Le Pen. Por lo tanto, nos dirán qué es lo que tenemos que votar en el País Vasco francés. Y a veces le sale bien, porque de momento el PNV no tiene la misma magra visualización en el panorama electoral en el País Vasco francés, pero poco a poco. Ya llegará. Todo evoluciona. Lo mismo que si uno vota una cosa bonita en el Parlamento alemán y luego establecen la idea de que es lo bueno y dicen esto también tiene aplicación en España, pues igual les molesta. Lo cual también me molesta a mí esto de que si el PNV no distingue entre Sánchez y Feijóo. Hubo un momento en 2009, en la campaña aquella que culminó el 1 de marzo del 2009 en las elecciones al Parlamento Vasco, en febrero, en la campaña electoral, recuerdo, y Antonio Zúzar, cada vez que está en Basauri lo recuerda, que aquel discurso de un tal Francisco Javier López Álvarez, hijo de Lalo, que comentó que con ese PP sería imposible llegar a un acuerdo y que no aceptaría los votos del PP, que luego sí aceptó, lo cual ciertamente era distinto eso, ¿no? De el PP era distinto porque no estaba Feijóo, no estaba Iturgaiz, era peor Antonio Basagoiti, era peor Arantxa Quiroga, era peor
que es alucinante. Muy, muy alucinante, ciertamente. Pero en aquella campaña, las Rico Tabernas decían, da igual Ibarreche que Pachi López. Da igual completamente. Y era la izquierda Chile la que no sabía distinguir entre Ibarroche y Pachi López. Lo cual debería ser importante porque la misma izquierda Chile actualmente, que está en el Congreso de Diputados, en los que relea Bildu, no es capaz de distinguir entre Euskadi y España. Y ciertamente, en aquel caso, le benefició al PSOE y a el señor Pachi López, que ahora es portavoz en el Congreso de los Diputados, ¿verdad? Y es curioso, ¿no? Portavoz de los socialistas. ¡Ay, qué bien ha llegado! Ha, ha pasado también 6 meses en aquel interruptus como presidente del Congreso. Ahí va labrándose el currículum. Pues ahora también le beneficia al Partido Socialista. Como le benefició entonces. Porque cuando hay accesos de ataque contra competencias vascas en el Congreso, los primeros en votar a favor del gobierno es Bildu. Automáticamente, mecánicamente. Para decir, oh, somos influyentes. Influyentes no, te estás vendiendo por nada. Ni siquiera por un plato de lentejas que decías que el PNV iba a Madrid a venderse por un plato de lentejas. Ni siquiera negocias un plato de lentejas. Lo haces gratis y totalmente. Por eso se puede entender esta idea de señor Denis Itxaso de que si el PNV no distingue entre Sánchez y Feijóo, Euskadi no pesa tanto entre sus preocupaciones. Pero ¿a qué Euskadi se refiere? ¿A la Euskadi de sus imaginaciones, donde el PSOE tiene mayoría absoluta, es sideral y gobierna en todos lados? ¿O a la real, donde la sociedad vota mayoritariamente al Partido Nacionalista Vasco en todas las instituciones y el Partido Socialista se ve en la circunstancia de, si quiere participar en gobiernos, pues hacerlo de mano del Partido Nacionalista Vasco en las diputaciones, en el gobierno vasco, en los ayuntamientos? Debe ser difícil, ciertamente, ser miembro del Partido Socialista y por eso se puede entender que Neco Andueza saque la cabecita de vez en cuando a decir sus cosas. Pero hombre, Denis, tú eres el delegado del gobierno de España, no el delegado de Ferraz. Con lo cual, ciertamente, un poco de contención. Dile a tu jefe que cumpla el acuerdo del 30 de diciembre del 2019, punto por punto, que cumpla con lo de las competencias, que cumpla con la variante sur ferroviaria, que cumpla con lo de la Y vasca, que cumpla con las infraestructuras, que cumpla con todos los elementos que están encima de la mesa y que debe cumplir, porque la parte del PNV ha cumplido sobradamente y sigue cumpliendo. Este es el momento final en donde hay que dar el do de pecho. Sí, tú, tu gobierno, Denis Itxaso. Y, como siempre, el PNV siempre está al servicio de sus votantes. Y entre sus votantes no está ni Sánchez ni Fijo. Por lo tanto, hay que cumplir la palabra dada y el PNV cumplirá la que dio con sus electores y con quien sea más posible cumplir el programa electoral, con ese será. A fin de cuentas, seguimos con el Endacari Aguirre que dijo aquello de bendeciremos la mano de la que venga el Estatuto de Autonomía. Ese es el principio. Con quien podamos construir, ese será nuestro compañero de viaje. ¿Quién quiere serlo? Que lo diga la gente con su voto y luego quien acuerde y se firme un respetuoso programa de desarrollo. Como se hizo el 30 de diciembre del 2019, se va a cumplir. Está en tu tejado. Denis Itxaso, Pedro Sánchez Pérez Castejón, Partido Socialista Obrero Español. Por lo tanto, Euskadi sasi gauztien gainetik, beti Euskadi aurrera. Y sin más, eskerrik asko, agurero bat, beti helpen.